Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Walter Spurrier, economista, analista, quien nos acompaña ya en los estudios aquí en Guayaquil. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Liz. Bueno, desde el día viernes hay 2.000 millones de dólares en la cuenta del gobierno proveniente de este primer desembolso que hace el Fondo Monetario Internacional, que se convierte en una inyección importante, ¿no?, de recursos para el país y que el presidente anunciaba serviría para beneficiar a quienes han sido más golpeados con esta pandemia, pero también para ponerse al día en obligaciones que venían ya atrasadas. De manera general, ¿qué representa esta inyección de más de 7.000 millones de dólares para el país? Bueno, nosotros comenzamos el año en mala situación económica por el desajuste fiscal que había y en eso cae la pandemia, con lo cual se frenan las actividades económicas, dejan de entrar ingresos fiscales, cae el precio del petróleo y después se rompen los oleoductos. Total es que entre el hueco fiscal para cubrir sus gastos, más los pagos que había que hacer de deuda externa, había necesidades como de 14.000 millones de dólares. Entonces, alto el gobierno ha tenido que recortar gastos, algo ha hecho de reprogramar pagos de la deuda, y esto de aquí viene a cubrir una parte fundamental de las necesidades de dinero que tiene el gobierno, pero no llega a cubrir todo. Entonces, en los primeros 8 meses del año, el Ecuador casi no tuvo ayuda externa, en el sentido de que los créditos que venían del exterior más o menos compensaban las amortizaciones que habían que hacer. Entonces, ahora por primera vez comienza a tener una situación de ingresos de divisas y comienza a ponerse el día en los pagos que tiene que hacer. La idea de ponerse el día en los pagos que tiene que hacer es de que, aparte pues de que es justo que la gente que se les debe, se les pague los sueldos, las jubilaciones, a los proveedores, etcétera. Eso permite que a su vez esas personas paguen a quienes les han estado fiando cosas o paguen a los que están atrasados y comience a moverse algo la actividad económica, aprovechando también que ya las restricciones de la cuarentena se han relajado un poco y la idea es que se vaya reactivando la economía este trimestre y el próximo año y que hayamos dejado lo peor atrás. No quiere decir que estemos con los problemas solucionados, ni mucho menos, pero la durísima situación, sobre todo el segundo trimestre y parte del tercero, parece que la estamos dejando atrás. Y efectivamente a eso se refería entonces el presidente cuando decía esto va a tener un efecto cascada, lo que usted acaba de decir, ¿no? Aquella persona que estaba en paga, que tenía una deuda abierta para poder solventar los gastos de su casa, va a poder ponerse al día y así dinamizar la economía. Pero este ingreso de dinero, que no solamente proviene del Fondo Monetario Internacional, sino de otros organismos multilaterales de crédito, incluso hay un crédito chino que también viene camino y como decía, pues se acercaría a los 10.000 millones de dólares. ¿Cómo ya nos hace cerrar este 2020 ya quizás en cifras? Usted ya lo había mencionado, tenemos un hueco muy grande, pero si bien es cierto esto llega a paliar en algo la situación, no alcanza para todo. Entonces, ¿cómo cerraríamos el 2020? Vamos a cerrar con atrasos. Vamos a cerrar con que los municipios y consejos provinciales no van a haber recibido todo el dinero que tienen que recibir. Algunos proveedores van a tener que aceptar papeles que todavía no saben que los van a poder usar, pero de lo contrario no les van a pagar. Entonces va a haber una situación de atrasos, pero no tan grave como si no viniera este dinero. Si no hubiera venido este dinero, la situación se hubiera vuelto calamitosa, de que nadie pagaba nada. Ahora sencillamente van a haber algunos atrasos y por lo tanto el gobierno tiene que iniciar, tan pronto supere esta crisis traída por la pandemia, este gobierno y el próximo van a tener que tener una política destinada a cerrar esa brecha para que el país no necesite endeudarse para cubrir sus gastos, porque eso es insostenible. Esto es una situación que nos está ayudando por esta situación que vivimos, pero el país tiene que organizarse de otra manera para poder cerrar sus cuentas fiscales y tener superávit y poder pagar en el futuro la deuda. Pero eso nos lleva a preguntar entonces, economista, cómo deberíamos proyectarnos para ese primer trimestre del 2021, porque recordemos que, bueno, este gobierno llegará hasta mayo del próximo año, tendremos elecciones en febrero, y ahí, ¿cómo debe ser ese arranque? Porque esta cantidad de recursos, de dinero que va a llegar al país, calculados hasta que termine el 2020, es bastante plata. O sea, uno dice 7.150 millones de dólares es mucho dinero, ¿no? Pero nos hace pensar en que viene un futuro mejor. El presidente así lo mencionaba, usted también decía que comenzamos a ver quizás algo de luz en esta situación tan difícil, pero ¿qué corresponde?
hacer ya en el 2021 entonces, ya de manera concreta? Yo creo que la estrategia del fondo es que a este gobierno se le ha dado un apoyo por ciertas cosas que ha estado haciendo y se reconoce que va a haber poco lo que puede hacer en cuanto a ajustes importantes, en parte porque la pandemia no permite hacer ajustes y en parte por su debilidad política. Pero el próximo gobierno se va a encontrar una situación muy dura apenas llegue, falta de liquidez, y va a necesitar decirle al Fondo Monetario, este es mi criterio, aquí tengo un acuerdo ya en su último año que usted hizo con el gobierno anterior, hagamos una cosa, hagamos uno nuevo, que dejamos insubsistente este, pero hagamos uno nuevo que cubra mis 4 años para que vea un cierto apoyo, mientras que yo hago determinados ajustes fiscales, y para que hacia la segunda parte de mi periodo yo poder tener excedentes y poder reducir la deuda. ¿Pero vale ser uno nuevo dejando insubsistente el que hay o más bien que termine el que está? Porque se ha dicho que este acuerdo hoy logrado por el gobierno, por ejemplo, con el caso del Fondo Monetario Internacional, es hecho bajo condiciones excepcionales, con un plazo de tiempo importante, con un interés también mucho más bajo. Entonces, ahí cabe que este gobierno más bien deje que corra el tiempo, que se cumpla y quizás ahí demostrando también el cumplimiento, ¿no? Con esas obligaciones, con este organismo multilateral, plantear un nuevo crédito por parte del Fondo Monetario, del FMI. Sí, lo que sucede es de que aquí el gobierno nacional está comprometiendo ciertas acciones para que las haga el próximo gobierno. Entonces el presidente dice, me estoy comprometiendo en una reforma tributaria para que la apruebe la Asamblea en septiembre del próximo año. En septiembre del próximo año ya no está este gobierno. Entonces está comprometiendo a las nuevas autoridades. ¿Qué pasa si el próximo gobierno dice, no, yo no quiero subir impuestos, yo quiero conseguir esas metas gastando menos? Entonces le va a decir al fondo, mire, acepten este cambio, ¿no? Que yo voy a conseguir las metas que ustedes dicen de acabar el déficit, pero lo voy a hacer es gastando menos, porque este gobierno se ha sido un tanto renuente en reducir el tamaño del Estado. Yo sí voy a reducir el tamaño del Estado, pero no voy a cargar a la población más impuestos. Eso puede ser un ejemplo. A lo mejor el fondo dice, bueno, vendemos este acuerdo y terminémoslo. También es posible. No sabemos quién va a ser el próximo presidente y cuál va a ser su planteamiento del fondo. Todavía no escuchamos un planteamiento ya aterrizado de cada candidato, ¿no? En ese sentido, pero siendo realistas, ya desde la perspectiva económica, la forma en que se arme ese presupuesto o las medidas que haya que tomar, ¿qué tan fuertes van a tener que ser? Porque claro, hay medidas que son antipopulares. Un gobierno empezando no va a querer tener una confrontación o el hecho de generar este sinsabor en la población, pero ¿qué es lo que realmente requeriría la economía como está? O sea, nuestra economía para poder, como digo, levantarse y dinamizarse. Sabemos que de esta pandemia, no solamente al Ecuador, a los países del mundo les va a tomar algunos años poder nuevamente recuperar su dinamismo, ¿no? Y salir a flote. Entonces, ya de manera real, ¿a qué nos deberíamos enfrentar el próximo año? Bueno, sucede que el Ecuador ha ido arrastrando ciertas instituciones, ciertas prácticas que no son muy favorables a un dinamismo económico, pero lo ha podido tapar o disimular su efecto por los ingresos petroleros. Y ahora es el momento de comenzar a ver esas cosas. Por ejemplo, en la parte laboral, nuestro gran esfuerzo por proteger a quienes tienen empleo significa que las empresas prefieren tener pocos empleados, sobre todo cuando hoy en día el salario mínimo en el Ecuador es el doble que en Colombia, por ejemplo. Entonces, y competimos, hacemos las mismas cosas, tenemos acuerdo comercial. Va a haber que buscar armonizar nuestra legislación laboral con las prácticas que se tienen en otros países que están saliendo adelante. Va a haber que ver si determinada protección que damos a ciertas actividades económicas, a ciertas industrias, si llevamos décadas dándoles una protección y nunca han despegado. Entonces van a seguir necesitando protección. Eso, la protección la pagamos los ciudadanos, o decirles, miren ustedes, cambien de línea de negocio, porque esa línea de negocio ustedes no la han podido hacer despegar, y entonces reducir la protección. Por el lado de los combustibles, ya se ha puesto en marcha un programa que lleva a que vayan ajustándose lentamente los precios de los combustibles. A lo mejor va a haber una decisión de decir, bueno, ahora vamos a echar un segundo paso para que de pronto en esta actividad de que estamos perdiendo plata, ahora ya no perdamos dinero, para que de esa manera podamos reducir el déficit fiscal. Entonces hay varios frentes en que hay que tomar acciones. Y sería la oportunidad para un próximo gobierno que entre con un fuerte bloque legislativo
que entre con lo que en la política llaman la luna de miel de los primeros 100 días de gobierno, que todo el mundo acepta lo que es el gobierno, para entrar con una serie de propuestas que al primer momento pueden no molestar, pueden incomodar a la ciudadanía, pero que a medida que transcurre su periodo presidencial se van viendo los efectos positivos, porque se va creando empleo, va circulando más dinero, va aumentando la prosperidad, el crecimiento económico, y de esa manera recupera el apoyo que perdió en un primer momento. Yo creo que el escenario apunta a eso. Por eso sería lo ideal, pero estamos viendo ahora la cantidad de candidatos que pugnan por llegar a Carondelet, lo que podría hacer visualizar también una asamblea muy fragmentada, donde va a ser muy difícil quizás llegar a acuerdos. Pudiese ser, aunque todo apunta a que va a haber 3 bloques importantes. Y probablemente los diputados sueltos se puedan negociar con ellos, pero habrá que ver, ojalá que en efecto el próximo gobernante en primer lugar tenga buenas intenciones, elijamos a alguien que tenga buenas intenciones por el país, y en segundo lugar que logre tener al menos una primera etapa un apoyo para un programa económico que haga sacar el país adelante, porque este gobierno es poco ya lo que le podemos pedir. Se le va a pedir que mejore la organización de las finanzas públicas, se le va a pedir que trate de pasar una ley anticorrupción, se le va a pedir que mejore el funcionamiento del Banco Central, auditoría de sus cuentas, y muy poco más, ¿no? Y ahora el peso del ajuste va a venir en el próximo gobierno. Ahora, y en el próximo gobierno también corresponderá quizás ya cumplir con esos compromisos que se adquieren cuando el país recibe un crédito tan importante. Viene esta carta de intención con algunos compromisos, ¿no? Y usted decía hace un momento que va a resultar difícil que en el Ecuador, por ejemplo, se haga un ajuste más fuerte o un recorte más fuerte en las condiciones que estamos, porque la pandemia no lo permite tampoco, pero quizás al próximo gobierno sí le va a tocar tener que alinearse más a esos requerimientos que solicita o que pide o que es lo que demanda un organismo multilateral de crédito al momento de dar una inyección importante de recursos. ¿Podría ser que ahí ya haya un ajuste también en eso que el Ecuador debe comenzar a cumplir? Ahí sí, ahí comenzaría a ver esos ajustes, porque el gobierno, como digo, ciertos compromisos que tiene, relativamente pocos, son para el año 2021, en el cual realmente están comprometiendo al próximo gobierno. Y el próximo, si va a necesitar al menos una primera etapa más recursos, en parte pues tiene que tener vencimientos de la deuda, va a tener que tener compromisos para hacer ajustes que el gobierno actual no tiene en carpeta. Entonces, ahora con la pandemia, por la reducción de empleados públicos, se dificulta también porque no se están creando empleos en el sector privado. Entonces es muy difícil poder despedir a un empleado público cuando no hay empleo en el sector privado. Pero una vez que se supere la situación de la pandemia y eso comience a cambiar, ahí sí va a tener que, de alguna manera, reducir el gasto del sector público. Ahora, eso es lo que anhelamos todos, ¿no? Que ya la situación de la pandemia se vaya realmente, vaya mejorando, ¿no? La situación vaya cambiando. Pero ¿y qué pasa si es que el destino hace otra mala jugada, por decirlo de alguna manera, y no sucede lo que estamos previendo? Porque es un virus que recién estamos conociendo, ¿no? Vamos en el día a día viendo cómo se desenvuelve. Lo que sí es que ha dejado una crisis sanitaria con una crisis económica que repercute a nivel del mundo. ¿Cuál debería ser ahí también la estrategia, no? Ya hemos analizado cuál sería el mejor de los escenarios, pero plan B. Bueno, si viene un gobierno que no sabe manejar la situación, vamos a tener una crisis muy importante, una crisis muy grande. O sea, tenemos un alivio para pasar el rato, pasar el momento, pero el ajuste de la economía está pendiente para cuando se supere la pandemia. Por eso es que tenemos que elegir bien, porque si viene un candidato que dice, no, yo lo que voy a hacer es repartir todo, dar felicidad, todo es fácil, no va a haber ningún sacrificio que hacer, vamos a vivir de las rentas, pues no van a haber las rentas, si el próximo candidato no plantea al país un plan para todos arrimar el hombro y salir adelante, pues realmente el panorama es muy negro. Ahora, ¿y qué cree usted que es lo que hizo el país para retomar nuevamente la confianza de estos organismos, que incluso en un momento tan difícil como como decía, que le ha afectado pues al mundo entero, deciden confiar en Ecuador y apoyar al Ecuador con esta inyección de recursos? Ahora resaltaban desde el Fondo Monetario Internacional el manejo en esta situación de pandemia, ¿no? Pero hay que reconocer que estas negociaciones con estos organismos vienen desde antes del COVID-19. Entonces,
¿Qué se vio en el país para nuevamente dar apertura a esa confianza y qué es lo que quizás se debería mantener para seguir gozando de esa confianza? Bueno, montó el gobierno una estrategia para organizar todo su enorme endeudamiento, que significó llegar a entendimientos con cada uno de sus acreedores. Con el Fondo Monetario llegó a un acuerdo en que el Fondo Monetario le diera más dinero. Con los tenedores de los bonos, un acuerdo a que se posponga el pago de los bonos y se reduzcan las tasas de interés, llegaron al capital. Con China fue lo más difícil, pero se consiguió que atrase por un par de años los vencimientos de los bonos y que además nos dé dinero fresco. Esos son nuestros principales acreedores. Y entonces, como manejó las tres cosas de manera conjunta y a los acreedores les hizo una propuesta aceptable, en lugar de decirle no les pago, sino dice yo puedo pagar así, y los acreedores de primera la aceptaron, o sea que se demostró que había la voluntad de llegar a un entendimiento. Eso hace que el fondo también haya apoyado el acuerdo del Ecuador. Yo creo que no solamente en el ámbito económico, también hay en el ámbito político. Estados Unidos, el presidente Trump ha tenido una muy buena relación con el presidente Moreno. Ha habido una concordancia en materias de la política regional, la política hacia Venezuela, y Trump también se ha mostrado coherente, que un país que lo ha apoyado en ciertas iniciativas internacionales, también Estados Unidos lo va a apoyar. Y ha habido presión, yo creo que del Fondo Monetario, para que Estados Unidos en el Fondo Monetario, para que el Fondo Monetario de este acuerdo, que no se esperaba que fuera tanto. Los desembolsos del Fondo Monetario de 6.500 millones era una aspiración del Ecuador que tenía pocas posibilidades de conseguirse, y yo creo que hubo el apoyo político que lo permitió conseguir. Entonces, eso es parte de lo que ha hecho bien el Ecuador. En contraste con lo que le pasaba al gobierno justo antes con el acuerdo anterior, que se vino abajo porque el Fondo Monetario se dio cuenta que las cifras fiscales, sobre todo las del sector público no financiero, lo que no controla el presupuesto, estaban mal, era justo lo contrario de lo que decían allí, y por eso se rompió ese acuerdo. Y ahora uno de los compromisos centrales que tiene el gobierno es poner en orden las cuentas de estas instituciones y poder reportar y saber exactamente, hacer seguimiento, cómo están gastando municipios, consejos provinciales, empresas del sector público, IES, etcétera. Y de esa manera se ganaron la confianza del fondo. Ahora, en su último escrito para el diario El Universo, usted decía, señalaba, ¿no?, que el gobierno le está apostando al apoyo de cada ecuatoriano y de otros poderes del Estado, como la Asamblea, y ya ha dicho usted más o menos cuál debe ser el rol de la Asamblea. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que debería pasar para tener un plan articulado donde los ecuatorianos también aporten de tal forma que se pueda crear este plan que permita dinamizar, enderezar el rumbo de nuestra economía? Que es muchas veces la parte más sensible, ¿no? Cuando ya dicen cada ecuatoriano también debe aportar, y ese aporte genera una sensación de incertidumbre, de miedo de cuál es la medida que se va a adoptar. Bueno, yo pienso que la iniciativa la va a tener que tomar el próximo gobierno. Okay. O sea, porque el presidente es la persona más poderosa en el país, debe cantar las verdades y decir en dónde estamos y qué tenemos que hacer para salir de eso. Y convencer a la población que les toca de sacrificio y que les toca de premio por conseguir sacrificio, y qué es lo que hay que hacer en función de alcanzar una determinada meta, no ser tan inmediatistas, sino vamos a llegar a esta meta y tenemos que avanzar y hacer este tipo de cosas, y de esa manera vender esa idea y todos ir adquiriendo conciencia que se necesita una estrategia, opinar en el caso que no estemos de acuerdo con ciertos aspectos de esa estrategia para ver si se la cambia, porque se busca lo que haya consenso, y de esa manera, si todos nos ponemos de acuerdo con una línea que vamos a seguir, aunque no todos, pero una cantidad suficientemente importante como para que pueda ejecutarse esa estrategia, ahí vamos a poder salir de la crisis. Entonces yo sí pienso que es necesario que se busque eso, que el presidente busque ese apoyo nacional y no quede algo únicamente a decidirse entre poderes públicos.
Lo importante es estar atentos a cada propuesta de campaña. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista, aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Con esto de aquí nos vamos a ir a una pausa. Al regresar estará con nosotros el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con quien conversaremos sobre cómo avanza el proceso a propósito de que mañana miércoles se cierra el periodo de inscripciones. Ya regresamos.